Buenas tardes y gracias a todas por acompañarnos en este primer encuentro del ciclo Conversaciones con mujeres líderes en el sector público. Hoy tenemos con nosotras a Cristina Herrero, economista especializada en análisis de finanzas públicas y política fiscal. Entre marzo de 2020 y marzo de 2026 fue presidenta de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, la AIREF, tras haber formado parte de su equipo directivo desde la creación de la institución y haber sido directora de la División de Análisis Presupuestaria entre 2014 y 2020. Antes desarrolló su carrera en la Intervención General de la Administración del Estado y en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, trabajando en el análisis de las cuentas públicas y en la supervisión fiscal de las comunidades autónomas. A lo largo de su trayectoria, ha recibido, entre otros, la Cruz del Mérito en el Servicio de la Economía, el Premio Tintero de la Asociación de Periodistas de Información Económica y varios premios a la relevancia económica y social y a su trayectoria profesional. En su despedida del AIREF, tras 6 años intensos y muy gratificantes, Cristina subrayaba 3 ideas que han guiado su mandato: independencia, transparencia y rendición de cuentas. El talento y el compromiso de la familia AIREF, y por encima de todo, el talento y el compromiso de la familia AIREF. También impulsó proyectos como AIREF Divulga para acercar la economía a la ciudadanía con claridad y cercanía sin renunciar al rigor. Hoy queremos hablar con ella no solo de instituciones y política fiscal, sino de su evolución personal y profesional, de conciliación, de los pros y contras de ser mujer en finanzas públicas y de cómo ejerce un liderazgo desde el servicio a lo público. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotras y por compartir esta primera experiencia de conversaciones con mujeres del sector público, líderes en el sector público. Para empezar, ¿cómo te sientes hoy al mirar estos 6 años al frente de la AIREF, ya un poco desde fuera? Uf, esto va a Para empezar. así. Si esto va a ser así, es difícil. No, lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a esta reunión. Espero que no solamente hable yo, sino que también podamos intercambiar experiencias, que seguro que son tan interesantes o más que la mía. Y cómo lo veo con perspectiva, pues fíjate que no sé si tengo todavía la perspectiva necesaria. Porque, como bien has dicho, después de 6 años intensos, más otros 6 años en los que tuvimos que poner en pie un organismo que no existía, no te desenganchas tan fácilmente en 2 meses que dejé de ser presidenta, ¿no? Entonces creo que todavía me falta un poquito más de distancia y centrarme de verdad a lo mejor en la realización de otras tareas. No es fácil no es fácil ser presidenta de cualquier institución y no es fácil crear una institución. Esto se llama mujeres en el sector público. Has apuntado que luego vamos a hablar, ¿no? Si las mujeres pues lo tenemos más o menos fácil para abrirnos hueco en el sector público, y lo mismo le pasa a una institución nueva. No es fácil abrirse hueco en un sector público, en una administración pública que ya tiene sus engranajes y con una maquinaria que es muy pesada. Realmente encontrar en qué engranaje puede entrar una institución nueva, eso no es fácil de asumir. Yo siempre lo comparaba con la llegada de un hermano pequeño. De los hermanos que ya están, pues no siempre entienden, ¿no?, que ese hermano pequeño tiene que tener un papel dentro de la familia, ¿no? Pues un poco a AIREF, como a cualquier otra institución que nazca en su ámbito, pues no le resulta fácil. Y mucho menos si eres un supervisor. En nuestro caso, supervisor fiscal, pero supervisor de lo que sea. O sea, no solamente es que tienes que tener un hueco, sino que encima vienes a lo mejor a decir que los que ya llevan muchos años, pues tienen a lo mejor alguna
algún área de mejora. Con lo cual, no son solamente los últimos 6 años, sino que yo diría el rodaje de estos 12 años dentro de... Ya como presidenta, pues los tiempos no son fáciles. Yo empecé al mes de ser nombrada presidenta, nos confinaron. Con lo cual, yo que en parte el equipo se mantuvo, pero en otra parte era nuevo, algún director conoció a su gente, a sus colaboradores online. Hola. Y esa cercanía que es tan necesaria en el arranque de las cosas, no la tuvimos, con lo cual empezamos ya con esa dificultad. AIREF, que nunca se pronunciaba porque realmente no se trata de competir con las previsiones de los gobiernos, central, autonómicos o locales, sino decir si sus previsiones pueden cumplirse o no, si tienen riesgo o no de cumplirse. Tuvimos que cambiar esa forma de trabajo porque, claro, la incertidumbre era tan grande en un primer momento asociado a si las vacunas iban a llegar o no iban a llegar. Que, claro, los intervalos de confianza, las bandas de confianza eran así de grandes, nos cabía todo podía pasar. Tuvimos que cambiar ese sistema de trabajo, así que hacer escenarios de aire con 3 supuestos, ¿no? El central, uno más benigno y otro peor, ¿no? Y desde entonces no hemos abandonado la palabra incertidumbre. Ha ido cambiando el motivo, la salud, la energía, los cuellos de botella en la oferta. Ahora volvemos a estar en una situación con conflictos geopolíticos que desde luego nos pintan un panorama en el ámbito de por lo menos en el de la energía, sino en muchos otros, ¿no? Y nos movemos en un contexto de incertidumbre y en esa incertidumbre el trabajo de alguien que tiene que supervisar y predecir de alguna manera lo que va a pasar, pues se torna tarea imposible casi. Muy bien. Pues ahora vamos a conocer un poco más sobre tu vida, sobre ti, y vamos a pasar a momentos de incertidumbre, como la juventud, ¿no? A tus orígenes y tu vocación. Si volvemos a tus primeros años, ¿qué te llevó a estudiar economía y a mirar hacia el sector público? Pues no sé si va a quedar muy bien, la verdad, pero a estudiar economía casi fue por descarte, he de decir, porque claro, yo soy de un plan de estudios donde la economía no formaba parte, no era una asignatura, porque ahora sí, según cojas el itinerario de ciencias sociales, pues ya tienes 1 o 2 años de economía que bueno puede sonarte, ¿no? Yo en mi caso, a mí lo que me gustaba eran las matemáticas. Lo que me gustaba eran los números. Pero es verdad que no 100% números. Y entonces, por descarte, casi un poco, y de hecho, bueno, pues me decía, bueno, pues estudia mejor empresariales, ¿no? Y yo no, yo cogí economía general, porque sí que me parecía que se complementan los números, me gustaba más desde esa aproximación a lo mejor más macro que acompaña a la carrera, ¿no? de ciencias económicas en la parte de economía general. Con lo cual, vocación de economista no tenía. No te- ¿Y vocación para servicio, Pues dedicarte mira, al servicio público? el sector público, eso sí me ha traído siempre más. Esa es la verdad. Primero, yo creo que quedaría muy idílico, muy romántico decir solo lo del servicio público, pero ciertamente cuando acabas la carrera son muchas las voces, empezando por tus padres, que te dicen algo seguro. Y eso ya, y esa es la realidad. O sea, uno no dice si uno no dice soy economista de vocación, pues soy opositor de vocación, yo creo que tampoco. Pero lo del servicio público sí que era un ingrediente, ves, en este caso, fundamental. A mí me sigue pareciendo, aunque en algunos momentos me he desencantado un poquito del sector público, como imagino que a todos que tienen una trayectoria larga, pues acaban desencantándose también un poco
pues probablemente del sector privado o de alguna circunstancia, ¿no? Pero yo cuando a lo mejor voy a la clausura voy a ir a la clausura de algún curso académico que me piden en alguna facultad o en algún colegio de economistas, eh, a mí me sienta mal, que parece que cuando se está hablando del futuro profesional no se contempla en primera opción el sector público y es mucho más amplio. A mí me parece que realmente el sector público te permite, por lo menos de entradas, no poner puertas al campo. Yo creo que quien se dirige más hacia el sector privado tiene que tener ya muy definido y muy claro qué quiere ser. Director financiero, dedicarse a la parte de auditoría, contabilidad, lo que sea. Yo creo que el sector público te ofrece un abanico. Yo pertenezco a dos cuerpos, el de interventores y auditores del Estado y el de inspectores de Hacienda. Y se te abre un campo que es que a lo largo de tu vida yo no tuve las cosas claras con 22 años o 23 que terminé la carrera, pero hoy en día con 59 todavía hay cosas que no las tengo claras o que a lo mejor me parece que las tengo claras y a lo mejor dentro de un par de años pues digo, oye, ¿y por qué no ir por este otro día, no? Y entonces yo creo que el sector público es servicio público, es estabilidad en el empleo, eso también yo creo que es una parte que hay que reconocer, pero yo creo que es una muy buena oportunidad de un desarrollo profesional que no tienes que tener decidido desde el minuto uno. Yo creo que en el sector público hemos estado charlando al entrar y cada una estábamos en un sitio completamente distintos, probablemente con formaciones distintas e incluso con la misma formación, con orientaciones distintas. La vida nos ha ido llevando por distintos caminos, pero yo creo que en el sector público tú también puedes de alguna forma influir en ese destino. Y entonces, en ese momento, cuando tú eres estudiante, en algún momento, cuando pensabas en tu futuro profesional, que bueno, no lo tenías del todo claro, lo que sí que tenías claro es que te querías dedicar al servicio público, ¿no? Sí. Siendo estudiante, ¿te imaginabas en algún momento que ibas a tener un puesto de tanta responsabilidad como ser presidenta del AIRE? No, a mí me gustaba dar clases. Creo que tenemos muchísimas cosas en común. Y oyéndose alguna de vosotras a la entrada, pues digo, mira, no ha estado tan mal ser presidenta del AIREF. O sea, que también la educación es un reto. Pero me ha gustado, por ejemplo, ¿no?, que destacaras como una de las cosas que hemos hecho durante mi presidencia, lo de AIREF Divulga. Porque yo creo que sí nos falta mucha pedagogía. Yo creo que nos hace falta a veces que nos digan las cosas con la crudeza que son. Pues, por ejemplo, en el contexto actual, pues todo no se puede hacer, hay que priorizar y estas son las consecuencias de elegir cada una de las opciones que tenemos. Unas son positivas y claro, hay algo a cambio que no resulta tan positivo. Pero no, sinceramente no pensé nunca que iba a llegar a un puesto de estas características, a una organización además que se creaba nueva, que venía de la mano de una reforma europea de reglas fiscales, donde se hacía necesario que hubiera un mayor compromiso nacional y por eso se crean las instituciones fiscales independientes en todos los países europeos, no solamente en España. Se crea en un momento muy difícil, de hecho, AIREF fue una de las primeras instituciones fiscales independientes europeas porque, aunque había que crearla porque la normativa europea así lo decía, fue una de las condiciones del rescate bancario. Y entonces se precipita su creación. Y pensar que en todo eso, de repente, iba a llegar un momento en que yo iba a ser la presidenta de la institución, ya no es que no me lo imaginara cuando estaba estudiando, sino que no me lo imaginaba tampoco pues poco antes de que José Luis Escrivá me llamara para enrolarme como directora de la división de análisis presupuestario. Muy bien. De esos comienzos quería pasar a cómo vas construyendo tu carrera en lo público, paso a paso hasta llegar a la institución del AIREF. Si tuvieras que elegir solo 2 o 3 momentos clave, esos que marcaron un cambio en tu etapa, ¿cuáles serían y por qué?
Bueno, empiezo por la primera parte de la pregunta. Pues mira, siempre he ido a trompicones en mi carrera profesional, porque siempre he ido en un momento en que las cosas iban a cambiar y había que crear algo nuevo. Siempre, nunca he ido a un sitio que estuviera ya tranquilo, estable y con unas funciones. Llego a la intervención general, a la Subdirección de Cuentas Nacionales. Y en aquel momento se está ultimando la entrada de España en el euro, la última fase de la Unión Económica y Monetaria. Y claro, tienen que ver si España puede acceder a esa última fase y los umbrales que se establecen es que el déficit tiene que estar por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60%. Entonces yo fui a una subdirección que en el ámbito de la intervención general lo que hacía era una estadística, que la miraría quien fuera, pero que no tenía ninguna repercusión. Y de repente los datos que nosotros hacíamos iban a determinar si España entraba o no en la Unión Económica y Monetaria. Yo entré como jefa de área, recién aprobada, claro, la oposición, de las administraciones territoriales. En aquel momento, claro, con la tecnología en mantillas, la transmisión de la información se hacía en papel. Y la información de las administraciones territoriales era muy escasa, pero mucho. Pero claro, para hacer el agregado del país, las administraciones territoriales eran, claro, fundamentales. Con lo cual hubo que montar absolutamente todo en un tiempo muy breve para llegar a tiempo de no solamente determinar nuestra entrada en la Unión Económica y Monetaria, sino luego eso implica un seguimiento muy estricto para todos los países que entraron. Con lo cual, en la Subdirección de Cuentas Nacionales pues fue un revulsivo completo, porque pasó de ser una estadística interesante a ser la estadística con mayúsculas. De hecho, hoy en día todavía, cuando a veces se habla del presupuesto y se reivindica a lo mejor el papel del presupuesto, todavía hay voces que dicen, no, pero aquí lo importante son los datos de contabilidad nacional. O sea, que fue pasar a una primera línea completamente, con lo cual a mí me tocó montarlo absolutamente todo. Luego ya pues pasé a ser coordinadora de las cuentas nacionales de todos los subsectores y bueno, pues ir atendiendo a los requisitos de información que en algún momento, pues cuando España entró en un procedimiento de déficit excesivo, pues ahí sí que... Y llegó a los hombres de negro. Y en ese momento, un poco antes, me voy a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, a una subdirección que se crea, no existía tampoco, para controlar más a las comunidades autónomas. El déficit había sido muy grande y el déficit autonómico había sido muy elevado y la Comisión Europea, bueno, en general el Banco Central Europeo y demás, ponen el foco precisamente en la falta de control autonómico. Y entonces se crea una subdirección para tener información más seguida, más periódica de las comunidades autónomas. Y ahí voy yo. Cuando llegué había 3 personas. Cuando me fui, pues yo creo que eran casi 30. Y entonces nos tocó también poner en marcha el plan de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómica. Nosotros dábamos el visto bueno a las facturas para que se pagaran y exigíamos la condicionalidad fiscal para poder acogerse a esas líneas de financiación. Y luego ya de ahí me fui a la IREF, que no existía. Con lo cual, pues es que mi carrera no ha sido fluida, ha sido siempre como a escalones, ¿no? Hemos ido poniendo pues el escalón según íbamos llegando. ¿Qué momentos considero claves? Pues eso me resulta muy difíciles de... Uno lo tengo claro, que es en la última etapa. Y es cuando comparecí, o sea, para ser presidente de AIREF, aunque formalmente te nombra el gobierno, tienes que ir a la Comisión de Hacienda del Congreso y recabar la mayoría absoluta. O sea, no solamente compareces, sino que tienen que votar y aprobarte con mayoría absoluta. Y bueno, pues allí fuimos, digo fuimos porque fui
un director que entonces había y que siguió, la que iba a ser mi jefa de gabinete y otra persona también de gabinete. Estábamos todavía, pues no, yo no era toda. Bueno, estaba como presidenta en funciones porque Escrivá se fue un poquito antes de que terminara su mandato. Y ahí nos fuimos con nuestra libreta y nuestro boli para ir apuntando a ver quién nos votaba, porque el presidente anterior había salido por mayoría absoluta, que es lo que se exige, pero solo con el voto favorable del partido que estaba en ese momento en el gobierno. El, el- el resto se abstuvieron. En aquel momento había 3 partidos, de todas formas. Cuando yo fui, pues claro, ya era un panorama. Y entonces, bueno, pues yo conté mi proyecto, los 6 años, ahí estaban 3 personas que me acompañaban y bueno, pues empieza la votación. Y entonces ellos estaban diciendo primero pues lo que les parece y ya avanzan, ¿no? Lo que van a... Y entonces, bueno, ya tenemos uno, ya tenemos otro, ¿no? Porque tú ibas con tu equipo o con un equipo. Bueno, con lo que en aquel momento me habían más ayudado, ¿no? En el sentido de la presidencia en funciones, ¿no? Y cuál es nuestra sorpresa, que nos votan por unanimidad del proyecto. Ese momento es inolvidable. Fuiste feliz, ¿no? La unanimidad en el Congreso y sobre todo también la unanimidad a mi vuelta al aire. Me habían organizado una fiesta, me había comprado un montón de flores y de orquídeas que todavía conservo. Entonces me han vuelto y eso será por algo. Después de 6 años. Y entonces esa unanimidad eh, formal en el Congreso, que te ayuda mucho, porque te empoderas en el ejercicio de la independencia. Y esa unanimidad dentro de todo el mundo, además tenemos monitores en AIREF y lo siguieron como si estuvieran allí viviéndolo todos. Ese momento, realmente son 2, pero no quiero poner todos los momentos decisivos en la IREF. En la IGAE también momentos muy decisivos, porque digo que no era economista de profesión, pues tampoco interventora de vocación, yo creo. Entonces, me atraía todo y nada al mismo tiempo. O sea, no tenía un destino de decir quiero ir a una intervención delegada, quiero dedicarme a la auditoría, porque además, claro, es que lo que hablábamos, el sector público es muy amplio, con lo cual, pues... Y de repente había una plaza de contabilidad nacional que ningún interventor la quería. Yo pude elegir, tenía de los primeros números y pude elegir, pero creo que si me hubiera quedado de los últimos también lo hubiera podido elegir, porque no es una función interventora al 100%. Y yo dije, esto es una contabilidad nacional, qué bonito, ¿no? Con esta perspectiva que yo decía de la economía general, ¿no? Y entonces siempre mi jefa me contaba que le había llamado su director de personal y le había dicho, no te lo vas a creer, la número 2 ha elegido contabilidad nacional, que entonces no era ni una subdirección, porque era lo que os hablaba de las estadísticas. Y fíjate que ese momento de elegir lo que se salía un poco a lo mejor del guión, de ser interventor y auditor, sin duda ha marcado toda mi carrera. Saber de contabilidad nacional es algo muy cotizado. Sobre todo muy cotizado en aquel momento. Yo creo que ahora hay mucha gente que sabe de contabilidad nacional, pero en aquel momento no, porque la contabilidad nacional, ¿y eso qué es? Se empezó a saber qué era cuando eso era lo que nos medía de cara a Europa. Y entonces esa decisión, que no sé si no entendió nadie, pues luego me ha valido muchísimo precisamente para ese reconocimiento y para esa carrera, ¿no? Sabe de contabilidad nacional. Claro, yo creo que eso era fundamental, sobre todo en los sitios en los que yo he estado, donde el seguimiento, la información, el control que nos hacían las visitas de los hombres de negro y todas estas cosas, se mide en términos de contabilidad nacional. Por lo tanto, creo que me quedaría esos 2 momentos. Ese impulso que me llevó a coger la contabilidad nacional contra todo pronóstico y luego esa unanimidad parlamentaria, pero también de la gente cuando me nombraron presidenta. Has hablado pues de ese factor también humano y en todo ese recorrido,
¿Cómo has vivido el equilibrio entre ese rigor técnico del que nos hablabas, que exige tu trabajo, y la dimensión más humana del servicio público? Nos has hablado también de tu equipo, Pues mira, yo supongo que debe de pasar lo mismo en el sector privado, supongo. Yo no entiendo que se pueda trabajar y hacer las cosas si no consigues que todo el equipo se crea el proyecto. Pero en el ámbito de lo público es fundamental. Es decisivo el crear un equipo que todos remen a una. El sector público no es fácil, empezando por lo retributivo. Las carreras profesionales son cortas. Ya hablaba al principio, ¿no? De a lo mejor esa visión de la estabilidad en el empleo, que efectivamente yo creo que eso no se puede negar, pero cuando dicen, no, los funcionarios que están ahí fijos, sí, pero ahí hay un contrapeso, la carrera profesional mucho más limitada y los sueldos mucho más topados, con lo cual de entrada ya se nos presupone una aspiración de servicio público que luego se tiene que materializar. Y esa materialización requiere de un equipo 100%. Yo en todos los sitios donde he estado, se ha trabajado fines de semana y a nosotros no nos pagan horas extras. En todos, no te quiero decir en la intervención general, cuando nos estaba llegando la información y en 2 horas teníamos que mandarla para ver si se cumplían o no los requisitos para entrar. Cuando estaba en financiación autonómica, no te quiero decir hasta que cargaban las facturas y ya estaba el ICO esperando a que pasáramos los datos para proceder al pago y allí teníamos que estar fines de semana con la plataforma abierta para poder pagar a los proveedores. Y en AIREF hay un informe y sí, cuando caiga, porque además están fijados por ley y por lo tanto se trabaja también el fin de semana. Eso es servicio público, porque es a cambio de nada. De las gracias que le puedes dar a la gente, de que te respondan con esa entrega. Y he de decir que yo en eso he tenido mucha suerte en los 3 sitios donde he estado, siempre con una sonrisa. Y eso es fundamental, ese buen rollo, de que a lo mejor estás a las 11 de la noche, que ya no ves el 6, se te confunde con el 8, porque encima, y de repente alguien saca una barrita, una chocolatina y dice, venga un poquito de azúcar para subir el ánimo, ¿no? Pues yo creo que todas esas cosas es lo que hace que las cosas funcionen. De hecho, en el ámbito público también, sino mejor que en el privado. De hecho, bueno, destacas lo humano bueno, en tu despedida hablas de una aire más madura, más sólida técnicamente y muy consciente de la responsabilidad con la sociedad. Y aparte, bueno, pues en tu despedida hablas también del talento de que nos hablas ahora, de las personas que hay, del compromiso de la familia IREF, porque hablas de la familia IREF. Total. ¿Y qué has aprendido sobre liderazgo al frente de un equipo tan técnico en una institución independiente? Pues AIREF tiene una parte fácil para el ejercicio del liderazgo. Y es que ahí el liderazgo transformacional es completo. Primero, porque es una institución que nace de la nada. Segundo, porque no está sometido a los procesos administrativos. Y entonces te puedes arriesgar más. Y ese mayor riesgo que puedes asumir significa que das más cancha a la gente. Entonces, cuando yo hablaba que éramos más maduros sólidamente desde el punto de vista técnico, hemos desarrollado metodologías, hemos desarrollado programas, hemos desarrollado un montón de herramientas. La consecuencia es que vas a facilitar un entendimiento de las finanzas públicas, vas a facilitar la toma de decisiones, vas a facilitar el compromiso de los gobiernos con la sostenibilidad, lo cual es muy importante. Pero
no estás poniendo en riesgo, yo lo hablaba antes, contra es que había que pagar a los proveedores tal fecha, ¿eh? Y si algo no funcionaba, se nos caía el... Y ahí estábamos implicados la Secretaría General de Financiación Autonómica, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el ICO, por ejemplo, ¿no? Y entonces, AIREF tiene ese campo para un liderazgo que te permite escuchar las propuestas que tiene la gente y es más lanzarte y decir, vamos a intentarlo, vamos a hacer un modelo de equilibrio general, tal, vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos hacer, vamos a intentarlo. Y entonces eso tiene evidentemente su lado bueno y su lado malo, ¿no? Su lado bueno yo creo que es que tanto para el líder como para el equipo, saber que se les escucha hace que cada vez se tengan más ideas, ¿no? Entonces, ese ámbito en AIREF es muy importante. Ahora te tienes que arriesgar, ¿eh? Que una institución independiente está siempre en el punto de mira. Y están esperando que la previsión que hiciste no se cumpla, no se ha cumplido ninguna, porque de repente ha entrado en guerra no sé quién, o Trump ha anunciado que va a poner aranceles. Pero eso no importa, la AIREF se equivocó. Porque, claro, una de las herramientas, ¿no? Es una institución fiscal siempre resulta incómoda, siempre. Y si no resulta incómoda es que algo falla, también te lo digo. Pero muchas veces se centraliza, ¿no? O se focaliza en el gobierno central. Ahí es supervisa a todas las administraciones públicas. Por lo cual estoy hablando del gobierno central, de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos locales. Y ahí ese liderazgo tiene un coste. Pero el caso ese liderazgo te ha permitido conseguir que la gente se sienta cómoda y aporte, ¿no? Yo las reuniones cada vez eran más largas, porque claro, al principio tú dices, lo mismo esto que digo, porque claro, las ideas al principio te parecen, me van a decir que dónde voy, ¿no? Sobre todo, buena parte de AIREF, ahora ya hay más gente que viene de fuera, pero nuestras plazas estaban reservadas a funcionarios. Luego ya sí que ha ido viniendo gente del mundo de la universidad, incluso del ámbito privado, de la mano de la evaluación de políticas públicas. Y los funcionarios traemos una mochila y sabemos que las ideas rompedoras del todo, pues a lo mejor te dicen, ¿dónde vas? Esto ya está montado, esto no sé qué, repercute en no sé qué otra unidad. Entonces, realmente yo creo que ahí yo siempre me consideré que era una persona de mente abierta hasta que llegué y descubrí que no. Y eso se construye, claro. Y entonces yo creo que se ha conseguido un punto en el que nadie siente que la idea que vaya a decir pueda ser que vayas a llegar. ¿Dónde vas, no? Otra cosa es que a lo mejor sea el momento o no, porque lo que hablábamos, ¿no? La institución independiente tiene que guardar un equilibrio eh, que no es fácil, ¿no? Pero todo el mundo se siente libre de expresar la idea eh, eh, por temeraria, que en un momento pueda parecer, o por transgresora, que pueda parecer. Y yo creo que así avanzan las instituciones, sin duda. Pues bien, a ver, todo suena, la verdad que 6 años en la AIREF y toda tu vida personal suena también muy exigentes en lo personal, no solo en lo profesional, sino en lo personal. ¿Cómo ha sido para ti conciliar una responsabilidad así con tu vida personal y familiar? Pues mira, supongo que como nos pasa a muchas de las que estamos aquí, el día no tiene 24 horas, tiene muchas más. Lo que pasa es que hay gente que no lo explora y no lo descubre, pero tiene muchas más. Entonces yo muchas veces ¿cómo te puede dar para todo? Pues con voluntad para ello, ¿no? Es verdad que hay veces que dices, bueno, me gustaría llegar a más, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que como a muchas personas, en este caso mujeres, que es de lo que estamos hablando,
es que no se nos pone nada por delante. Vale, mañana tengo hasta ahora esto, vale, luego esto, vale. Y luego a lo mejor, pues a las 11 de la noche estás terminando de hacer o prepararte una comparecencia que tienes o una presentación de algo o lo que sea, pero estiramos todo lo estirable. Y yo en ese sentido creo eh, que no tengo, o sea, no siento que me ha faltado algo por hacer. Y yo creo que a mis hijos y a mi madre, yo creo que tampoco. Eso lo quita que me acuerdo que les llamaba permanencias, que se llamaban entonces. Y sobre todo el mayor me decía, ¿y por qué fulanito y menganito y todos No mis van. amigos no van? Y juegan en la calle. Y digo, pues hijo, es que es lo que toca, es que mamá entra un poquito antes que las mamás de los demás, ¿no? Y bueno, pero básicamente queriendo llegar a costa de que hay veces que cuando paras, mientras estás en ello no te das cuenta, pero cuando paras dices, madre de mi vida, qué cansada estoy. No me apetece hacer nada. Vas a ir a no sé dónde. No, quiero quedarme en casa con la manta, con el libro y la serie de fondo, ¿no? Pero bueno, satisfecha, ¿verdad? Y para conciliar, si pudieras cambiar algo del sistema, horarios, la cultura de reuniones, las expectativas, para facilitar esa conciliación en los puestos de responsabilidad. Las comidas de trabajo las quitaría. Yo no entiendo que tengas que quedar a comer para acordar algo. Son 2 horas o 3 de comida. Pues ya lo que te quieres volver y empezar a trabajar, pues es que son las 6 de la tarde. Pues evidentemente tiene que... Yo decía, lo de las comidas de trabajo no las he entendido nunca demasiado, sinceramente. Y de hecho yo debo ser la presidenta de cualquier organismo que haya gastado menos en gastos de representación. Alguna vez hasta me tomaban el pelo en aire. Luego, desde luego, yo lo hablaba al principio, ¿no? Ciertamente lo online quita un poco ese feeling, ¿no? Que muchas veces lees tus palabras o oyes tus palabras y dices, no, parece que ha sonado como un poco tajante y no era, o al revés, parece que no estaba diciendo que esto tenía que ser así, ¿no? Y el lenguaje corporal yo creo que es muy importante, ¿no? El mirarnos a los ojos y todo eso es muy importante. Pero el online ahorra muchísimo tiempo. Entonces, hay ciertas cosas que sí, pero hay muchas otras que es que son 20 minutos, te conectas, le das a la puerta, hasta luego. Y lo otro es toda una mañana. En el mejor de los casos, por ejemplo, si es el mismo. Y luego, el teletrabajo. Yo soy una defensora del teletrabajo. Soy una defensora total del trabajo en equipo. Y eso es un poco incompatible con el teletrabajo. Yo, sobre todo cuando era directora de la División de Análisis Presupuestario o era subdirectora en la Secretaría General o en la Intervención General, me gusta mucho el trabajo en equipo, porque muchas veces, o a lo mejor empezar la mañana, ¿no? Porque muchas veces cuando está el trabajo coordinado, se evita que luego tengas la sorpresa de que te des cuenta que hay dos que están haciendo más o menos lo mismo y que a lo mejor hay alguna cosa que está desatendida, ¿no? Entonces, toda esa coordinación yo creo que es muy importante. Pero en una semana de 5 días hay tiempo para el teletrabajo y para esas reuniones. Y yo creo que eso es muy importante. Hay quien no es partidaria, es verdad que se deslinda peor lo del trabajo, de que yo hay veces que el aire se teletrabaja 2 días a la semana y el día del trabajo hay días que son las 3:30 y digo, Dios mío, si no, hoy qué vamos a comer, o espero que alguien haya hecho algo, o a lo mejor a las 10 de la noche o cuando sea, ¿no? Pero yo creo que la concentración que a veces necesitas pensar, tener un poco esa perspectiva, el teletrabajo, por ejemplo, también ayuda. Entonces, teletrabajo, online y comida, o sea, trabajo fuera. O un Pues, sándwich en algún sitio. No una comilona de esas que al final ya no puedes.
Ni pensar. Bueno, pues estamos entre mujeres y hemos hablado, bueno, y has mencionado la palabra mujer en bastantes ocasiones. En una mujer en un ámbito tan técnico como el de las finanzas públicas, pues se habrá encontrado en ciertas situaciones. ¿Has tenido en algún momento la sensación de que tenías que demostrar un poco más que otros para que se reconociera tu competencia? Yo no he tenido esa sensación. ¿Vale? Es verdad que como decimos en estadística, no sé cuál hubiera sido el contrafactual. Es decir, no sé cuál hubiera sido la situación si hubiera sido hombre. Y entonces a lo mejor lo comparo y digo, ostras, pues sí, realmente sí que hubo diferencias. Pero como no tengo ese término de referencia, ese contrafactual, yo no lo he percibido. También he de decir que no soy muy dada a personalizar las cosas. Y en ese sentido, pues, a lo mejor no lo he percibido porque algo que sí que era algo, una alusión más personal, ¿no? Por razón de género o lo que fuera, pues no le he prestado atención. Probablemente esa persona no, tampoco era importante para mí y entonces pues no lo he interiorizado. Con lo cual, yo sinceramente no he percibido esa situación. He de decir que el sector público yo creo que en eso lleva ventaja el sector privado. Si vemos a las mujeres que ostentan puestos de responsabilidad en el ámbito público, son muchas más que los consejos de administración de IBEX 35. También es verdad que creo que nos hemos estancado un poco, que si miramos el número de mujeres que tienen un puesto de responsabilidad en la administración, estamos más o menos en el 40 y algo por ciento, que es un ratio que ya teníamos en el 2018. Y en el ámbito privado todavía hay diferencia, pero nos han cerrado un poco la brecha, con lo cual yo creo que no nos podemos dormir en algo en el que éramos pioneros. Creo que nos estamos un poco estancando. También es verdad que si a lo mejor vemos no puestos de alta responsabilidad, sino puestos intermedios y alta dirección, ahí el ratio ya no nos sale tan bien. O sea, la mujer a lo mejor tiene un puesto de responsabilidad, pero a ver, más intermedio, pero a lo mejor a la cabeza de las instituciones, pues ese porcentaje del 40 y pico por ciento, pues es un poco menos. Ahora bien, antes me preguntabas por la conciliación. Me ha hablado de la pareja. Fundamental, claro. Claro, que te apoye y que no. O sea, que tenga claro que el trabajo suyo es tan importante como el de la otra persona, porque si no estamos perdidos. O sea, que realmente necesitamos más de 24 horas, voluntad y ganas de llegar a todo, pero tener un poco las espaldas cubiertas, claro, con una pareja que entienda que aquí todos estamos, esto que hablaba yo de los equipos, ¿no? De todos remando a favor de obra, pues tiene que remar a favor de obra, porque si no, estamos perdidos, ¿no? Pero el otro día, viendo pues, una estadística que había sacado el INE, cuando se habla, por ejemplo, todavía de la situación del mercado laboral, ¿no? Y del trabajo a tiempo parcial, la primera razón que da la gente que tiene un trabajo a tiempo parcial para tenerlo es que no han podido acceder a un puesto de trabajo a tiempo completo. Pero la segunda razón, y eso es igual, mujeres y hombres, pero la segunda razón de los hombres es por formación, por falta de formación. Y en el caso de las mujeres es por cuidado de hijos y de personas mayores. Entonces, eso todavía sigue existiendo. Yo creo que en el ámbito, o sea, medidas, por ejemplo, tendentes a equiparar, ¿no? El permiso de maternidad, paternidad y demás, pues van desde luego en la buena dirección. Ahora, todavía hay que cambiar, yo creo que la sociedad ha avanzado mucho, pero tenemos ciertas reminiscencias todavía de la masculinidad hegemónica.
Y ha estado instalada durante mucho tiempo, entonces han cambiado mucho las cosas y entonces ahí me preguntaba, si vuelvo a tu pregunta original, ¿es posible que cuando hay una reunión todavía pueda pasar que cuando una mujer es firme, a lo mejor un poquito agresiva en sus planteamientos, eh, se pueda pensar, vaya día que tiene esta? Ya. O está, bueno, esta es una Thatcher, como se decía antes, ¿no? Y que sin embargo, si es el hombre, se diga, oye, qué clara tiene las cosas. Qué firmeza en la defensa. Claro, lo tiene. Pues a lo mejor puede ser que eso todavía exista, aun cuando no seamos conscientes de que eso es así. Quiero decir que delante de ti no van a decir ese tipo de cosas, pero no pondría yo la mano en el fuego por no asegurar que a lo mejor a la salida todavía hay ese tipo de comentarios, porque las cosas cambian, pero cuando uno se sale a lo mejor del rol estereotipado completamente, que se le asigna al hombre y a la mujer, eso origina un rechazo social que no es tan fácil de eliminar de la noche a la mañana. Entonces, igualdad formal sí, igualdad legal sí, pero a lo mejor igualdad de roles en determinados puestos no estaría yo tan segura de que todavía no, bueno, se haya conseguido. No tienes más que ver también el porcentaje de estudiantes masculinos y femeninos en las carreras STEM. En las ingenierías. En ciencia, en tecnología, y ahí hay un fenómeno que se llama el fenómeno Matilda, porque lo denunció una activista del siglo pasado, que dice que es que hay una tendencia a hacer invisible las participaciones de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Se conocen muchas más, aparte de que hubo medios que se dedicaran a ello, pero claro, se le dio mucho más publicidad al trabajo de hombres y romper eso es difícil. Tú pones la búsqueda de cualquier artículo, no sé qué, y a lo mejor te salen mayoritariamente hombres, porque ojo con la IA que hablábamos antes. Que claro, los algoritmos tienen en cuenta el pasado, ¿no? Y entonces ahí, pues en las búsquedas que haces, pues es probable, claro, que se tenga todavía ese sesgo masculino. Nos has hablado de la importancia, bueno, de la pareja, de la pareja, ha sido crucial en tu vida, ¿no? Porque has podido, digamos, dedicarle a tu profesión el tiempo porque has tenido un apoyo. Sí. ¿Qué otras mujeres, o sea, qué papel han jugado otras mujeres en tu vida aparte de Bueno, la figura de tu pareja? Pues mira, lo primero, pero ahí no quiero diferenciar de hombre o mujer, mis padres. Cuando yo digo también lo de las espaldas cubiertas, yo procuré no cargarles en exceso, pero qué duda cabe que mi padre iba por mi hijo al colegio y lo llevaba y hacía los deberes con mi madre, que como era profesora, pues yo le decía, tú con la abuela. Y eso es así, entonces, por mucho que procures no, pues eso, por lo cual, mujer fundamental mi madre, pero en ese aspecto, mi madre y mi padre, o sea, los dos por igual. Y mujeres relevantes, pues fíjate que en mi vida, de todas las jefas y jefes que he tenido, eh, no diría yo que ellas han sido mejores que ellos. Más bien hasta a veces al contrario. Eso va en el carácter, ¿eh? O sea, yo ahí no quiero hacer distinción de género. Pero a lo mejor, por lo que tú me preguntabas, o sea, yo creo que aquí es que son cosas que son difíciles de decir blanco o negro, ¿no? Precisamente porque a lo mejor las había costado más llegar,
A lo mejor porque se las cuestionaba más, a lo mejor porque no se las daba a la misma entrada, a lo mejor por todas estas cosas, en ocasiones me he encontrado a alguna mujer que esa inseguridad probablemente, o ese afán de tener que demostrar continuamente que estaba ahí por valía propia, hacía no dar tanta entrada, a lo mejor, a otras mujeres, ¿no? Que pudieran, mujeres u hombres, ¿no? Quiero decir, que pudieran de alguna forma hacer la sombra, podríamos decir. En ese aspecto me he encontrado con jefes a lo mejor más seguros de sí mismos, que no les importaba decir tengo un colaborador o una colaboradora buena. Y entonces, en ese aspecto, no sabría decirte, me han marcado más o me han dado a conocer más, porque al final, muchas veces en todo eso de los puestos, ¿no? Dices, bueno, hay redes formales de comunicación, pero hay redes informales de comunicación que hacen mucho. Ahí el boca a boca, el que alguien pueda decir, bueno, pues tengo una colaboradora estupenda. Eso es fundamental. Si no, yo, mira, la mayor parte de los premios que me han dado, incluso la carrera profesional, que son los que más me han gustado en ese aspecto, pues a lo mejor si no hubiera sido presidenta de la AIRE no me lo hubieran dado. Yeah. Porque no me hubieran conocido, no hubieran conocido el trabajo que estaba haciendo. Lo que pasa es que la AIREF es muy mediática, porque tiene que publicar todo, tiene que ser completamente transparente, en fin, y todo eso pues hace que se te conozca. Y en ese aspecto creo que en mi experiencia me han dado más a conocer jefes que jefes. Muy bien, pues, ¿y tu liderazgo, tú crees que tu experiencia como mujer ha influido en ese estilo de liderazgo? Pues me cuesta un poco caer a lo mejor en el binarismo que siempre ha existido, de que hay una serie de características que tiene el hombre y una serie de características que tiene la mujer y no se pueden compartir y no puede haber hombres que tengan unas y mujeres que tengan otras. Eso no me gusta caer en esa separación, y yo creo que va más en el carácter de las personas que en la diferenciación entre hombre y mujer. Pero me pasa lo mismo que con lo que comentaba antes. No me atrevería yo a asegurar que como consecuencia de muchos años de una determinada formación que todavía existe, o como consecuencia de algo genético, biológico, cultural, social, las mujeres no seamos más tendentes a tener como más amplitud de miras. No tener la presión, es una generalización, hay de todo, acabo de decir mi experiencia con mis jefas, ¿no? Y mis jefes. No tenemos esa presión, esa necesidad del éxito. Sí, lo consigues bien, pero yo os lo decía, ¿no? Destaco como momento la unanimidad en el Parlamento y la unanimidad cuando volví al aire. Y les pongo exactamente al mismo nivel. Entonces, yo creo que no necesitamos el ser las mejores. Si lo somos, fenomenal, pero no es una meta para nosotras en sí misma. Y eso yo creo que te permite precisamente ejercer un liderazgo donde básicamente tienes que escuchar. Luego, evidentemente, el criterio es el tuyo. Pero no nos importa escuchar, no nos importa no empezar las reuniones diciendo, recuerdo que soy la jefa y que esto es así, así, así. Si tuviera que hacer un perfil, diría que eso predomina más las mujeres que los hombres, lo cual no quiere decir que ni todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres lo son, ¿no? Pero yo creo que somos más poliédricas, no sé si se podría decir, tenemos muchas más dimensiones y el encaje de todo eso yo creo que nos hace
tener una cosa que ahora está muy de moda, que no sabría definir, pero que es inteligencia emocional. Y yo diría que la inteligencia, así como durante muchos años ellos han liderado o han monopolizado determinados valores, yo creo que nosotros llevamos muchos años en silencio teniendo inteligencia emocional. Entonces, ahora que está de moda, hace que claramente nosotras estemos mejor preparadas. O sea, que la inteligencia emocional Existe. de la mujer, pues La oye, inteligencia emocional existe. Yo no sabría definirla, pero existe y pensar que las cosas las puedo hacer uno solo es un grave error. de hecho, la competencia, el trabajo en equipo es una de las, digamos, una de las competencias que está dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, pues has cerrado una etapa muy intensa y ahora me gustaría terminar mirando hacia ti misma hoy y hacia lo que viene. En el momento en el que estás ahora, tras concluir tu mandato, ¿cómo te ves a ti misma como profesional y como mujer respecto a aquella joven que empezó en la administración y que empezó economía y que hemos estado repasando a lo largo de esta conversación? Pues me veo mucho mejor, eso. Hoy me veo mucho mejor que hace 25 años y peor que dentro de 25, ¿no? No, pues yo he empezado la charla, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo no tenía muy claro que quería ser economista, no tenía muy claro que quería ser hombre, ahora tengo las cosas. No sé si tengo claro 100% lo que quiero ser, pero lo que tengo claro 100% es lo que no quiero ser. Y yo creo que eso es fundamental, saber lo que uno no quiere y lo que quiere, pues bueno, es que estamos en continua evolución y por el hecho de estar más cerca casi de la jubilación que no implica que no podamos seguir evolucionando, con lo cual tengo claro al 100% lo que no quiero ser y a lo mejor al 80% lo que quiero ser. Pero sin duda, pues la madurez es un grado. Sin perder el entusiasmo, las ganas de hacer cosas, porque si no es que estamos muertos. Entonces, pero lo afrontas todo con más serenidad. Por un lado, con más sosiego. Por otro lado, con menos miedos. También te lo digo, porque ya estás un poco, sabes, que a lo mejor hay veces que te pasan cosas que dices, madre mía, si me hubiera pasado esto hace 20 años, estaría. Y ahora lo relativizas todo mucho más, porque te han pasado muchas más cosas en tu vida, unas buenas, otras regulares, otras malas y otras peores. Y entonces lo contextualizas todo y dices, entonces, ciertamente el cumplir años, desde el punto de vista interno, es fantástico. Desde el punto de vista externo, ya físico, ahí ya no sé si me veo mejor, pero sin duda afrontas todo con mucha. Sin perder la ilusión, que yo eso en todo, yo enseguida me ilusiono con todo, pero con mucha más madurez y con mucha más relatividad, sobre todo. ¿Y en qué te reconoces igual que al principio? Porque eso son cambios, ¿no? Lo que nos has contado. ¿En qué te reconoces de Pues aquella? sí, pues mira, yo creo que sigo teniendo las mismas ganas de aprender. Me gusta escuchar a la gente, porque además, o sea, de todos los sitios, voy en el trabajo, con los amigos, con la familia, en algún acto, lo que sea, me gusta escuchar, porque luego llego y lo pienso. Sí, digo, fíjate, pues me ha preguntado por esto, o me han dicho, porque a lo mejor hay veces que la única que ha hablado ha sido yo, como hoy, ¿no? Con lo cual, pero incluso, ¿ves? O sea, pero incluso, fíjate, pensaba yo que iban a preguntar por esto y me han preguntado por esto otro. ¿Será que interesa más esto? O sea, que incluso según se va dirigiendo la conversación, te das cuenta a lo mejor de qué cosas interesan y que tú dices, pues yo pensaba que esto a lo mejor no era tan.
Y eso también se aprende. Y en eso sigo siendo igual. Sigo siendo igual. Y mirando hacia adelante, ¿qué espacio te gustaría que ocupara tu voz y tu experiencia en el debate sobre lo público y las finanzas públicas? Permíteme. Ay, qué bueno. Pues si tú miras hacia adelante, Sí, ¿qué te gustaría que tu, digamos, tu experiencia vale. quedara en el debate de lo público? Que es lo que tú has podido aportar, quieres que Ya, ya. quede en ese espacio. Hombre, es que ese es un poco, a lo mejor, pretencioso, ¿no? Pero quiero ser un referente siempre. Por muchos años que pasen, ¿no? El efecto Matilda este que no se ve en el ámbito de las finanzas públicas. No, yo creo que a mí me gustaría que lo que perdurara, además, no solamente porque se hizo mientras fui yo presidenta, sino que el aire siga siendo así, es que se entienda la importancia de tener una institución independiente. Que no quiere decir que la institución independiente tenga siempre la razón, por supuesto que no, no la tiene. Que no significa que una institución independiente tenga que atacar a los gobiernos, por supuesto que no. Eh, Ellos lo tienen mucho más difícil que la institución fiscal independiente. Ellos tienen que tomar las decisiones. La AIREF lo único que tiene que decir son las consecuencias de esas decisiones. O sea que eso es así. Pero lo que yo he intentado, y no sé si he conseguido, es, y muchas veces lo repito, es que discrepar no es confrontar. Decir que algo, a mí me sale otra cosa, si simplemente es eso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que muchas veces no, la IREF denuncia y no, es simplemente que el gobierno, los gobiernos tienen sus previsiones, la IREF tiene las suyas, los gobiernos probablemente de las previsiones que tienen los técnicos a los que finalmente sacan, pues han tenido que hacer algún ajuste por razones de política, que la política existe y hay que reconocerlo. Y la IREF lo único que tiene es ese contrapunto o esa voz técnica y dice, señores, esto, y si esto no se cumple, va a haber que adoptar medidas. Y si hay que adoptar medidas, si no se hacen ya, se van a hacer en otro momento donde a lo mejor el crecimiento económico es menor y cuando, por ejemplo, el envejecimiento, la presión demográfica está presionando de forma clara la sanidad y las pensiones, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer la IREF. Pero eso enriquece, ¿no? El poliedro del que yo hablaba. Entonces, me gustaría pensar que he contribuido a esa visión más poliédrica, podríamos decir, una institución fiscal independiente, que no hace una supervisión, de hecho, conmigo no hemos evolucionado hacia una visión mucho más de medio y largo plazo, porque muchas veces el decir, no, no, te has incumplido este año el déficit, sin más, no, aquí lo importante es hacia dónde vamos, cuál es la trayectoria que siguen nuestras finanzas públicas, por más que un año se pueda cumplir o incumplir. Y esa visión más de hacia dónde vamos, de trayectoria, esa pedagogía es la que me gustaría que alguien dijera, esto empezó con Cristina. Bueno, pues yo creo que un par de preguntas voy cerrando para que vosotros también le podáis preguntar, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría preguntarte también si pudieras diseñar un proyecto muy tuyo para esta nueva etapa, ¿cuál sería ese proyecto y cómo sería? A veces hemos hablado de educación financiera, incluso de... Sí. Uf, ese campo me... ese campo me atrae mucho. Mira, yo tendríamos que pensar, yo creo que nos tenemos que repensar un poco todo este tema de la administración y todo este tema del sector público en dos direcciones. Una institución independiente, no solamente en el ámbito de las finanzas públicas, probablemente en algún otro ámbito, yo creo que sería positivo. Positivo, pero no porque la administración pública no sepa las cosas,
que yo muchas veces a lo mejor me dicen, no, claro, esto no lo han visto, ¿no? Seguro que lo han visto, pero no pueden a lo mejor actuar con la libertad que tiene una institución independiente. Entonces, las instituciones independientes tienen esa virtud, que es dar voz a la propia administración muchas veces, con esa flexibilidad y con esa libertad que pueden tener. Ahora, a mí no me gusta que cada vez que se quiera tener un informe independiente, una valoración independiente, un análisis independiente y con rigor técnico, se diga, por ejemplo, cuando yo estaba en la AIREF, esto que lo haga la AIREF. No, entonces cerremos la administración. Si resulta que no nos fiamos de lo que sale de la administración, cerremos la administración, quedémonos con los servicios que están atendiendo al público y cerremos todo lo demás, todos los servicios técnicos, todo lo demás, porque resulta que lo que sale de la administración no nos fiamos, lo tiene que hacer una institución independiente, probablemente con menos medios, con menos información y con menos capacidad para determinadas cosas. Eso nos lo tenemos que hacer mirar, porque a lo mejor es que se ha establecido un vínculo entre lo público y lo gubernamental que no favorecen en nada a lo público, que no favorecen nada la actividad de las administraciones públicas y que no favorecen nada a los funcionarios. Y al final la idea que se tiene es que en la administración pública hay 200.000 personas que vete tú a saber lo que están haciendo. Mira, crearía algo, una institución, un organismo, algo que se dedicara a pensar de verdad, yo cuando hablan, no, modernización de la administración. Y la modernización es que se pueden hacer los trámites online, que está muy bien, entiéndeme, pero que eso no es modernizar la administración. Una modernización de la administración es que el funcionario público sea sinónimo de credibilidad. Sino que cada vez que se quiere algo que tenga credibilidad, no, que lo haga la AIREF o que lo haga alguien independiente, o ya no te digo nada si es un organismo de fuera. Eso ya es el colmo de la independencia. Y luego te encuentras que no entienden nada de la realidad de nuestro país y no tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Evidentemente, la proximidad siempre puntúa, ¿no? Ese producto. Mira, pues bien bonito. Una modernización de la administración, pero de verdad. Pues venga, vamos todas, ¿no? Bueno, Queda constituido. Eso. Queda constituido con los que estamos. bueno, y para cerrar, si una mujer del sector público nos está escuchando, bueno, que hay muchas, y se plantea dar un paso hacia una mayor responsabilidad, pero le frenan dudas sobre conciliación, exposición, exigencia, ¿qué le dirías desde tu experiencia? Dudas ninguna. Dudas ninguna. Cautela todas. Eso es así, pero dudas ninguna. Desde luego, no más dudas que puedan tener ellos. Yeah. Esto es lo del, ¿cómo se llama? Lo del sabotaje, ¿no? El autosabotaje que nos hacemos las mujeres, ¿no? Es un fenómeno que... La impostora. El síndrome de la impostora, efectivamente. Y un poco es esa sensación que yo a veces también la he tenido, no sé si por ser mujer o por carácter. A lo mejor me dicen o leo, viene la experta en no sé qué, y empiezo siempre diciendo, bueno, yo no sé si soy tan experta, ¿eh? A lo mismo tenéis unas expectativas que luego no puedo cumplir. Es verdad que se tiene un poco esa sensación, pero también diría, cayendo un poco en los estereotipos, que es que las mujeres ya no es que tengamos dudas, no es una duda, es que somos más con pies en la tierra, podríamos decir, ¿no? O sea, así como hay cierta tendencia a, bueno, ahí no. Nosotras somos más de los pies sobre... Sí, y tenerlo todo más atado. Eso es verdad. Yo cuando voy a algún sitio, madre mía, o sea, me preparo hasta lo que no se ha hablado desde el siglo pasado. Y en ese aspecto es que somos muy de prepararnos, muy de, pues mira, a lo mejor lo que me has dicho, muy de demostrar que es que estamos ahí porque teníamos que estarlo, ¿no? Y eso, pues no sé si todas las mujeres lo tienen, pero yo creo que una buena parte sí. Ahora, ¿dudas? Ninguna. ¿Cautelas? Sí, pero sin pasarnos.
Porque si fuéramos a estar preparadas al 100%, Nunca lo estás. nunca lo estás, porque para acceder a lo mejor a un determinado puesto, pues entre otras cosas no te has dedicado. Yo cuando llegué a ser presidenta de la AIREF, y a pesar de que llevaba 6 años siendo directora, no sabía lo que sé ahora, evidentemente, en todos los niveles, a nivel conceptual y también a nivel yo me veo en mis primeras comparecencias y las últimas, contra ellas he aprendido, porque claro, es que la vida te va enseñando también. Y entonces para eso estamos. Entonces, dudas ninguna. Pues Por ya todas. sabéis, chicas. A por todas. Bueno, y he dicho 2, pero 3. ¿Qué te espera en el futuro? O sea, que en el futuro más inmediato, Pues bueno, profesionalmente. en el futuro Bueno, y inmediato, personalmente, si quieres contar. bueno, de inmediato estoy esperando, ya os he comentado, para ir a la intervención general. Ahí me iré con mi puesto y necesito un poco de desconexión en ese sentido, ¿no? Además, yo siempre he dicho que la presidente o la presidenta de la AIREF tiene que pasar un tiempo, es vinculado de lo gubernamental que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, pues de momento voy ahí. No descarto si sale algo a lo mejor en el ámbito privado, más desconexión que esa no puede ser, pero me lo tomo con tranquilidad. Estoy haciendo algún trabajo, escribiendo alguna cosa y por lo demás ejercer el servicio público, que es lo que empezó diciendo. O sea, que lo que se considere que puedo ayudar o en aquellas cosas que puedo aportar, valor añadido, pues encantada de hacerlo ahora desde otra posición. Ese es mi futuro inmediato. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por esta conversación, ¿no? Gracias a vosotros. Y bueno, pues abrimos turno de preguntas por si queréis preguntarle algo. ¿Alguna pregunta? Yo sí que tengo. Perdona, es que he estado aquí cogiendo nota todo el rato porque es que la verdad que ha sido, pues eso, lo que se trataba, ¿no? Súper inspirador, la verdad, y muchísimas gracias. Y me han encantado, pues eso, algunas frases y cuotas que son brutales. Pero quería preguntarte, o sea, me ha gustado mucho lo que comentabas de la importancia de los equipos, que con sus luces y sombras, la administración y retos, ¿no? Intrínsecos, pues bueno, es fundamental, sin equipos nada, pero yo creo que, y sobre todo desde puestos de liderazgo, es siempre como un gran reto asegurar que el equipo esté a gusto y bueno, esa gestión, ¿no? Y quería preguntarte, porque has comentado cuando hablabas del teletrabajo que a lo mejor era un poco incompatible con el trabajo en equipo y me ha sorprendido precisamente pues por en general todo lo que comentabas, súper innovador y tal. Y también en línea con esto del trabajo en equipo, o sea, la pregunta es un poco, ¿qué consideras tú que es importante o claves como para garantizar esa fortaleza en los equipos con estos retos que tenemos? En cuanto al teletrabajo, eso que crees a lo mejor que se puede hacer un poco. Y luego también cuando has comentado, que creo que también forma parte de trabajar en equipo, la relación o relaciones que puede haber entre mujeres trabajando juntas, la sororidad y todo esto, ¿no? Que a lo mejor también hay pues algo que se puede hacer a este nivel. Y luego sí, también desde tu contacto y relación con distintas administraciones, a lo mejor has identificado algún caso de éxito en otras administraciones, autonómica, local, de este tipo de dinámicas de trabajo en equipo del que se pueda sacar algo. No, lo del teletrabajo me he debido de expresar más mal. Puede parecer, y de hecho hay alguna parte, ¿no? de incompatibilidad en mi cabeza o a nivel personal
sobre mi afán de coordinación y de trabajo en equipo con el hecho de no vernos, ¿vale? Pero en AIREF se teletrabaja 2 días, de momento, vamos, eso es lo que yo establecí. Empezamos a teletrabajar cuando el Ministerio de Hacienda dijo que teníamos que hacerlo por el ahorro energético, pero yo luego no lo quité, porque vi, o sea, ahí sí que tenía un poco de prejuicio, la verdad. Vi que funcionaba estupendamente y que la gente lo agradecía. Porque organizarte tu tiempo, es verdad que hay quien dice, no, pero entonces no cortas la jornada laboral. Bueno, es que a lo mejor no queremos cortarla en el sentido de que te permite que a lo mejor en un determinado momento tengas que ir al colegio a buscar a los niños, vuelves, sigues trabajando y a lo mejor a las 10 estás trabajando, pero te ha permitido compatibilizarlo mejor, con lo cual soy una defensora al 100% del teletrabajo. Sí que creo que se requiere algún día esa combinación, ¿no? A lo mejor 3 presencial, 2 teletrabajos, lo que en AIREF teníamos establecidos, puede ser 2 y 3, puede ser a lo mejor teletrabajo por las tardes, puede ser, no lo sé, pero desde luego es una combinación hacia la que yo tenía algún prejuicio y que una vez que lo probé, vi primero que funcionaba y 2, vi que la gente le agradecía, porque esa gestión del tiempo es fundamental, sobre todo a cualquier edad, pero yo creo que sobre todo a ciertas edades donde tienes pues esos temas a lo mejor de conciliación. El trabajo en equipo o cómo hacer que la gente se implique, que la gente sienta que el proyecto es suyo. Pues yo no sé si hay una fórmula mágica, porque claro, si lo hubiera, supongo que la aplicaríamos todos. Todo el mundo quiere que el equipo le funcione sin necesidad, a lo mejor, de utilizar determinadas técnicas, ¿no? Que no. Entonces, fórmula mágica yo no sé dar. Yo creo que lo que funciona es, por ejemplo, el teletrabajo. ¿Ves que funciona? Que la gente además está contenta. Que con eso a lo mejor consigues que a cambio de que un día tiene cualquier problema, se lo puede gestionar y a cambio llega el sábado y te trabaja sin que lo hayas pedido. Es que yo creo que para recibir hay que dar. Yo creo que eso sería la primera clave, ¿no? Luego, es lo que hablaba también antes, no sentir que lo que dices o lo que haces no vale. A lo mejor no se aplica, a lo mejor no resulta adecuado en ese momento, a lo mejor para ir no funciona y en otro sitio funcionaría. O sea que no todo lo que se dice prospera, pero nunca puedes hacer sentir a nadie de que lo que ha dicho es una tontería. Porque si no, cortas a lo mejor una cosa que ha podido ser más tontería, pero por miedo a que eso no se repita, te pierdes una gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto es una máxima a nivel personal, ¿no? Pero a nivel profesional también, yo creo que eso crea equipo. Y luego que sientan que los éxitos son de todos. Y eso no sé cómo se hace, pero yo creo que la función principal que tiene ahí el líder es no perder la oportunidad de decir el buen equipo que tiene. Porque esa es la forma de que luego, yo por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor se va de AIREF porque les salen ofertas de trabajo en otros sitios. Entonces ellos sienten que la AIREF es un escaparate para ellos en el sentido de que tienen un líder que habla de las maravillas de su equipo. Y eso consigue 2 cosas. Que ellos sientan que de momento a lo mejor no se quieren ir de la institución, pero que en un futuro la gente va a valorar si en el currículum pone estuve en AIREF. Y 2, la AIREF, por ejemplo, en este momento es una institución que atrae talento, trae a los mejores. La gente buena quiere trabajar en AIREF. Y entonces yo creo que es porque en estas carreras profesionales, que yo hablaba de que la administración, a veces la carrera profesional es corta y demás, pues es como otra carrera profesional que abre no solamente las puertas al ámbito público, sino también al ámbito de lo privado. Casos de éxito, pues yo, vamos, es que no podría poner a lo mejor uno, porque ciertamente es que habrá muchos.
Pongo uno, pero que no se me enfade nadie, porque seguro es que hemos trabajado mucho con la Dirección General de Presupuestos, por ejemplo, de Cataluña, que estaba liderada por una mujer y ahora está liderada por otra. Tienen un montón de inquietudes. Se han acercado a IREF muchas veces porque precisamente a lo mejor se les ocurre alguna idea novedosa respecto, por ejemplo, a la revisión del propio presupuesto. Están revisando programa a programa y como nosotros hacemos evaluación de políticas públicas para ver de qué manera eso se podía integrar a la práctica presupuestaria. A la hora de hacer, por ejemplo, escenarios macroeconómicos, es decir, integran varias facetas y siempre van acompañados por sus equipos y están haciendo mucho en ese ámbito. Eso yo lo he conocido más porque se han aproximado, han llamado a la puerta de aire de ayúdame, porque las instituciones fiscales independientes también estamos para eso. Pero estoy segura que casos de éxito, me preguntabas del ámbito autonómico, pues desde luego el de Cataluña lo conozco. Sí. De hecho, fíjate que en su momento, en las reuniones técnicas que teníamos, poníamos a su disposición nuestras herramientas, nuestros modelos para hacer previsiones macroeconómicas y demás. Estaba hasta la consejera. Descendía a ese nivel técnico, ¿no? Una comunidad que a lo mejor en principio tiendes a pensar que la política está muy arraigada a las instituciones, pues luego hay que conocerlo y la realidad puede ser otra. Hemos hablado de liderazgo y del sesgo de género en el liderazgo. Yo, por poner una pelotita más en un juego de malabares, voy a poner la edad. Y entonces, bueno, que has, como, no sé, me ha resultado tan inspirador todo lo que has dicho. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué cosas le dirías para inspirar a las lideresas añosas? Bueno, te advierto, o sea, que no me ha dado igual decir 60, aunque cumplo 60 en julio, porque me suena mejor 59. O sea, que estoy ya un poco en esa... pues es que totalmente, fíjate, lo del edadismo, yo creo que ahí sí que, así como en igualdad hemos ganado muchísimo, a pesar de que decía que tenemos que luchar contra mucho tiempo de historia, hasta contra la IA, que claro, si tira del pasado hay un predominio masculino, ¿no? Pero yo creo que realmente se ha avanzado. La unión edad-género, yo creo que ahí vamos mal. Tú nunca oirás que un hombre de 65 años, que todavía está en activo, incluso de 70, que está, no se cuestiona. La mujer sí, fíjate. Eso sí lo he, no, eso sí lo has notado. En mí a lo mejor todavía no sé, pero sí que lo he notado en foros donde a lo mejor se ha llamado a alguien. Y bueno, en el mundo del cine, ahí lo dicen, se quejan muchísimo las actrices, ¿no? El madurito está estupendo y ya no. Pues ahí es verdad, esa combinación edad-mujer, yo creo que todavía ahí tenemos camino. Quizá porque me percibo como la más mayor. Y retomando lo que estás diciendo, hoy hacía la broma, hemos estado en el Ateneo por la mañana con otra asociación, Clásicas y Modernas, y hoy hacía la broma de, bueno, tendremos que ser de alguna manera las que ya nos vamos a jubilar, somos mayores, las eméritas, porque lo mismo tenemos la palabra senior, pero no tenemos ninguna corresponsable para las mujeres. Tenemos las brechas de edades muy, muy claras. Has hablado del grave problema demográfico, enganchado con los cuidados, la salud y tal. ¿Qué es lo que nos pasa a las mujeres muy mayores? Que ya no damos para más, o sea, llegamos muy cansaditas. Entonces necesitamos unas redes muy potentes porque hay una riqueza entre las mujeres mayores y el intercambio con las mujeres jóvenes brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora no es que estemos cuidando a las abuelas, es que a veces tenemos la suerte de cuidar a las bisabuelas y estamos activas hasta el final y tienes pendiente mucha carga. Entonces eso
lo tenemos que tener ahí, que a eso hay que trabajar. Se avanzó mucho los permisos parentales para la infancia, cuando es un país que apenas tenemos natalidad, y sin embargo, hacia la gente mayor, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a hacer eso? Esa es una pregunta importante. Y luego sí que quería comentarte una cosa. Has dicho al principio que has trabajado muchas veces entre la incertidumbre en tu vida profesional, que has trabajado a trompicones. Yo creo que eso lo hemos vivido unas cuantas, por lo menos las de mi generación. No es algo tan singular. Y eso tiene que ver con que tú a lo mejor no has vivido el obstáculo como mujer, pero ese obstáculo está. Porque siempre vamos a parar a esos espacios donde entrar no suponía echar a nadie. Tú has dicho que has sido una pionera en espacios nuevos. Ahí eras indiscutible. Pero ojo, si tú hubieras tenido que entrar a un espacio donde tuviera que salir un hombre de ahí. Ahí la cosa ya pinta de otra manera. Esa es una de las reflexiones que voy a hacer para incorporar, porque nunca lo había pensado. Claro, pero para eso estamos aquí conversando. Tienes toda la razón. Para compartirlo. Y luego hay una cosa muy importante, y lo has dicho 2 veces y has oído esta mañana en la otra reunión. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Señoras, que tenemos que darle contenidos, porque si no el algoritmo enloquecido no hace nada más que sacar los saberes de los varones. Entonces, cuando tú has dicho, y perdona que te tutee, quiero ser un referente siempre, esto parece pretencioso, no lo seas, debes de ser un referente, tienes que dejar tu conocimiento en la IA. Ese algoritmo tiene que nutrirse de las mujeres, porque si no, vamos mal. Y ha salido en el ámbito de la gestión cultural esta mañana y sale aquí en el ámbito de lo público. Entonces, vamos a por ello. Llevan muchos años las compañeras ingenieras diciendo esto hay que tirar para adelante, tenemos que estar ahí, lo que has comentado de Matilda, de las STEM y tal. Claro, es que ya hubo hace muchos años un artículo que decía, ellas valen para ingenieras, pero abandonan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando las licenciaturas se convierten en grados y la informática pasa de ser licenciatura a ingeniería. ¿Qué pasa? Pues sobre eso también tenemos que reflexionar. Y bueno, darte las gracias porque aprendemos muchísimas cosas unas de otras y además, tú lo has dicho, discrepar no es confrontar. Y luego otra cosa que ya ha salido aquí y es que lo emocional es político. Así como decían las feministas que, bueno, pues había otras cosas, ¿no? Lo personal es político, decían las feministas de los años 70 y tal. Lo emocional también lo es. Político en el sentido más amplio de la palabra, no político partidista, sino estar ahí en la ciudad. Entonces, a mí me ha gustado mucho escucharte, pues porque en eso estamos, en aprender unas de otras. Así que, y el liderazgo, pues los vamos construyendo. Si es que no teníamos modelos, los modelos sois vosotras, las que vais haciendo cosas que no habían hecho nadie, otras mujeres antes. Algunas hemos estado saltando del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Educación a la Administración Global, de la Administración Local, porque llegabas a un sitio como que no te encontrabas, te ibas a otro y como que tampoco. Y pensabas, esto me pasa a mí, hasta que empiezas a hablar con la del lado, y con la otra, y con la otra, y dices, pero si es que esto nos pasa casi todas. ¿Por qué será? ¿No? Y luego sí que quiero comentar que has hablado del problema de las mujeres cuando llegan a espacios de poder y esos liderazgos a veces los ejercen de una manera muy masculina y son unas jefas muy tremendas. Bueno, acaban de estrenar, que yo no la he visto aún, otra vez la de ¿cómo se llama? El demonio se dice de Braga. Sí, sí. Claro, es que es muy rentable el tener a mujeres ahí en pantalla y además es que ser mujer no es garantía de nada. Hay que formarse como persona en los estudios de igualdad y luego ya para cerrar esta intervención mía, porque es que me has dado pie para tantas cosas. Tiene que venir. La próxima entrevista a ella. Pero sí que, y bueno, las preguntas excelentes además por parte de la compañera. Pero sí que quería saber, a lo mejor lo has dicho en este momento que sabía, ¿qué opinión tienes respecto a todo lo que fue la llegada de los informes de impacto de género a los números? Cuando se dijo, tienen que ir acompañando los presupuestos, la contabilidad, unos informes de impacto de género, que entonces era como más carga de trabajo con todo lo que tenemos encima y ahora esto. ¿Cómo lo viviste? ¿O lo viviste? ¿Qué sabes? Bueno, realmente en mi ámbito casi todo no tiene impacto de género. Porque no estaba yo ahí para... La verdad es que lo que es en mi ámbito, porque, ojo, no quiero decir que en el ámbito, por ejemplo, de las finanzas públicas
las cosas no tengan impacto de género, no. Pero yo que estaba más bien en la parte de control y supervisión, ahí el impacto de género es menor, ¿no? Que cuando estamos hablando de la toma de decisiones en el ámbito de la política financiera. Mira, yo ahí te diré, me pasa como me pasaba con el tema de las cuotas. A mí no me gustaban lo de que un porcentaje determinado tuviera que estar ocupado por mujeres. He cambiado, ¿eh? Eso se evoluciona. Pero en principio, mira lo que no me gustaba. Porque luego ibas a algún sitio, por ejemplo, me acuerdo de una vez que fui a Luxemburgo en el ámbito europeo y tal, y me porque tenía que cumplir la cuota. Y entonces era lo que no me gustaba, porque entonces parecía que estabas ahí porque, claro, tenías que haber cumplido la cuota, cumplir la cuota. Y entonces entraban las que valían y las que no. Entonces yo lo de las cuotas decía, fuera las cuotas, que entre el que valga. He cambiado. Claro, aun corriendo ese riesgo, es que es lo que hablamos, llevamos muchos años de retraso y no nos podemos incorporar en pocos años a un retraso de siglos. Entonces, o nos lo ponen un poquito más fácil para que entremos más en tromba que ellos, o si no, no nos vamos a igualar nunca, pero vamos, ni que pasen 200 años más. Entonces, es verdad que hablabas tú antes de las redes, ¿no? Es verdad que necesitamos un poco de ayuda, porque si no, en el momento presente podemos estar en una situación, pero claro, es que tenemos que vencer y las instituciones están ocupadas por hombres. Y claro, si los reemplazos, si los nuevos que entran no establecemos algún tipo de cuota, eso va a seguir así. Y luego aparte me ha encantado lo de que es verdad, fíjate que yo pensé que me habían llevado siempre a crear algo porque tenía a lo mejor una visión creativa y que a mí me gustaba ir a esos sitios porque a lo mejor tenía esa visión creativa y es verdad que también siempre me gustaba no quitar a nadie. En eso has tenido toda la razón y en ese sentido o nos ayudan a no tener que quitar a nadie y a que realmente nuestra entrada vaya siendo mayor que la suya y entonces con el impacto de género me pasa lo mismo. Que en un primer momento dije, pues qué impacto de género, impacto de muchas otras cosas. Pero creo que precisamente porque llevamos tanto tiempo sin ver el impacto de género que tienen las decisiones de política que se adoptan, nos merecemos ese empujoncito. Para que, de igual forma que uno se plantea cuál es el impacto en la redistribución de la renta, el impacto ecológico, el impacto de lo que sea, también se tenga en cuenta que las decisiones tienen impacto de género. Y entonces yo, lo que a mí me toca, nunca he tenido que hacer un informe de impacto de género. Pero si me preguntas mi opinión, totalmente a favor, tanto de eso como de las cuotas. Cosa que hace a lo mejor unos años no lo estaba, pero ciertamente es que creo que es necesario para vencer los años que llevamos de retraso. Tengo que decir algo, Carmen. Voy a mirar Sí. haciendo algún comentario, si nos importa. Sí, hace A ver salir. si podemos. Sí, desde En el chat. podría haber mirado yo. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Lo ves? Sí, Es que yo no. dice, muchísimas gracias. Bueno, es Carmen Sisdedo. Muchísimas gracias, Cristín. Me ha encantado escucharte y constatar tu compromiso con lo público. El foco que pones en la escucha a los equipos, el foco que pones en la escucha. Muchísimas gracias por compartir y espero que podamos tener alguna colaboración en el futuro. Muchas gracias, Carmen, por tu aportación. Y no, muchas gracias, Carmen, por tu valoración. Sí, y luego dice además, Carmen, que el tema de las cuotas se justifica para intentar que seamos más y podamos cambiar las cosas. También decimos que las mujeres también podemos ser mediocres y hombre, pues... Claro, de todo hay en la viña. De todo En la hay. viña del Señor, totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo, si no hay más aportaciones, Carmen, desde casa o el resto, yo creo que lo cerramos, vamos a tomar algo, ¿no? Y seguimos charlando. Y Carmen, brindaremos a tu salud. Y Muchas bueno, gracias. y por lo demás,
Muchas gracias. Sí, sí, bueno, es que no sabía si me oías, la cámara no la Teresa puedo poner. Lázaro. Así que muchas gracias y nada, Cristina, espero que podamos colaborar contigo desde la asociación en otro momento y agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Oír a mujeres que habéis estado en puestos tan relevantes como el tuyo siempre nos ilustra y aprendemos. Así que un millón de gracias. Iros a tomar la cerveza, por mí también. Bueno, yo quiero Muchísimas gracias, Carmen. que como ha dicho nuestra compañera, lo de en esta actividad aprendemos las unas de las otras. Y yo creo que esta actividad de conversaciones con mujeres relevantes del sector público tiene que continuar porque tenemos que seguir aprendiendo las unas de las otras. Muchísimas gracias.